primero darle la bienvenida para esta presentación. Deme un segundo que se me está agotando la batería y se desconectó el computador. Bueno, como bien decía en la presentación, mi nombre es Edson Padilla, soy ingeniero civil acústico, higienista ocupacional. Ya, esto último, a algunos les puede parecer un poco extraño el nombre, que en realidad más que una carrera es como una especialización, ¿ya? Y que tiene que ver con la identificación de agentes o clasificación de riesgo en los lugares de trabajo, ¿ya? Los distintos agentes que pueden generar enfermedades de tipo o de origen laboral. Ese es nuestro principal ámbito como dentro de la higiene ocupacional o lo que conlleva. ¿Ya? Dentro de los agentes que pueden generar enfermedades laborales está obviamente el ruido, ¿ya? Y el ruido en sí tiene distintas características que son importantes de tenerlas claro, como para llegar en el fondo a poder focalizar y decir, esta es nuestra problemática dentro de una central de esterilización, porque tenemos que llegar de lo más macro a lo más particular, ya sin obviamente, sin pasarnos o sin saltarnos la importancia que tiene identificar y conocer bien a la gente. No todos los agentes son iguales, los agentes químicos, físicos, biológicos, etc. ¿Ya? Entonces, primero que todo, vamos a hablar un poco de lo que es el ruido, ¿ya? Y cuáles son las principales cuáles son las principales características que nosotros tenemos que conocer para poder identificar el ruido y comprender un poco cómo se comporta. ¿Ya? Las características como más básicas dentro de lo que es el fenómeno sonoro del ruido, que podemos definirlo como un conjunto de ondas, o bien una superposición, o un frente de ondas de tipo mecánicas. ¿Por qué mecánicas? Se llaman ondas mecánicas porque necesitan un medio material para viajar, un medio elástico, que permita generar compresión y descompresión, tal cual se ve acá en el diagrama inicial, ¿ya? Y que permita en el fondo generar este movimiento ondulatorio para poder, en el fondo, propagarse como energía. ¿Ya? Hay otro tipo de ondas que no necesitan necesariamente un medio material, por ejemplo, la luz puede viajar en el vacío, como una onda electromagnética, pero comparten ciertas características similares. Una de ellas es la amplitud y la otra es la frecuencia. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Tenemos una fuente de ruido, por lo general, y tenemos un receptor, que es lo que en el fondo nos puede generar algún tipo de problemática. ¿Ya? Al caracterizar el ruido, como les decía, tenemos la amplitud, que podríamos definirlo como el valor máximo de energía alcanzado por esta onda mecánica que se está propagando en este medio material. El medio material, cualquier cosa que obviamente tenga materia, a eso se refiere. El aire, obviamente, uno no ve los gases que están o que componen el aire, pero sí, obviamente, hay materia, hay átomos de gases que obviamente permiten esta propagación sonora. Ya tenemos la amplitud, que en el fondo es como cuando uno sube el volumen de una radio o de un estéreo o de lo que sea de nuestro teléfono para escuchar, lo que está haciendo es incrementar la amplitud o amplificarla. Esa es la amplitud. Y por otro lado tenemos también la frecuencia. ¿Qué es lo que hace la frecuencia? Ustedes dirán, bueno, la frecuencia en el fondo nos da como análogamente a la luz, ¿ya? Cuando la luz blanca pasa por un prisma, se descomponen todos los colores visibles, ¿cierto? ¿Ya? Lo que está haciendo la luz ahí es simplemente estamos desglosando la cantidad o por rango de frecuencia las distintas componentes de la luz. Eso es lo que estamos viendo. Lo mismo pasa con el ruido. Con el ruido también tenemos un rango de frecuencias y un rango de emisión de caracterización de los ciclos o la cantidad de vueltas que puede dar en el fondo una señal sonora, ¿ya? Por decirlo de una forma bien general. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este espectrograma dice cada barra representa una frecuencia dentro del rango o del sonido. ¿Ya? También tenemos los seres humanos, nosotros tenemos un cierto rango
tanto para la amplitud como un rango para la frecuencia de audición. ¿Ya? Nosotros no escuchamos todo el rango de frecuencia, ni tampoco escuchamos toda la amplitud que pudiera generar una emisión sonora. Nuestro oído es un receptor de estos niveles. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? Caracterizar que el ruido, o una señal sonora, no necesariamente está compuesto por, cuando nosotros hablamos de unidad de ruido, cuando yo pregunto, digo, ¿qué es lo que mide el ruido? ¿Cómo mido el ruido? Todos dicen decibeles. Ya, perfecto. Pero el decibel en sí no es una unidad, no es una unidad dimensional, no es como un kilogramo, como un metro, que uno puede, no es tangible, no es palpable, porque el decibel en sí es una ponderación logarítmica, es una ponderación matemática, de una escala tan grande, que tiene relación con nuestro rango audible, pero que es tan grande en energía y en cantidad del rango que podemos escuchar, que es muy difícil escalarlo así, por eso se pondera logarítmicamente para poder tener una escala un poco más acotada y hablar con una mejor relación en cuanto a la energía. Esto es muy importante porque también cuando hablamos de decibelio, cuando hablamos de la cantidad de energía, nosotros vamos a ver que una pequeña diferencia va a generar un gran impacto o es una gran cantidad de energía entre valor y valor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que el decibel en sí es una escala logarítmica, perdón, es una ponderación logarítmica, la unidad en sí, que es la unidad física o la unidad dimensional del ruido en sí, es la presión, ¿ya? Y es la presión sonora, en este caso, por la complexión o descomplexión del medio en el cual está viajando, ¿ya? El sonido no solamente viaja por el aire, va a viajar por cualquier material que sea sólido o que tenga materia, ¿ya? Entonces, por eso mismo, cuando pasa por una pared, va a tratar de hacer vibrar la pared. Si la señal es débil o si la pared es gruesa o si es más densa, le va a costar mucho más traspasarla, por eso que a lo mejor va a tener una mejor aislación. Siempre va a tratar de pasar por el material por donde está viajando, el aire o con lo que vaya interponiendo en el fondo al ruido. ¿Ya? Por eso se genera. Mantengan, por favor, recuerden mantener los micrófonos silenciados, ¿ya? Y que al final vamos a hacer la ronda de preguntas, por favor. ¿Ya? Entonces, esto a grueso modo, recuerden que tenemos muy pocos minutos para hablar de esto y es un tema bastante extenso, ¿ya? Pero sí tener en cuenta estas salvedades y qué es lo que implica tener una escala logarítmica para ciertos niveles de presión. En el fondo, el oído es un captador de presiones, pero muy chiquititas, ¿ya? Entonces, nuestro rango audible es tan grande, tomando en cuenta estas diferencias de presión que son chiquititas entre sí, que se hace una escala logarítmica, lo que implica que, por ejemplo, cuando yo tengo 85 decibeles y yo los duplico a 88, o sea, perdón, los incremento a 88 decibeles, lo que me está significando es que estoy duplicando la cantidad de la energía, ¿ya? Entonces dice, cada 3 decibeles voy a duplicar la energía. Si disminuyo, obviamente, la energía a la mitad, voy a hablar de 3 decibeles menos en escala logarítmica. Eso un poco para que se entienda la conversión matemática, cómo impacta dentro o qué es lo que significa energéticamente cuando hablamos de ruido. ¿Ya? Dicho eso, y hablando en sí ya de números, cuando hablamos de oscilaciones o de frecuencia, vamos a hablar de hertz. Cada hertz es una oscilación o un ciclo por segundo. Ya tiene que ver con cuánto se demora en dar una vuelta a esta cierta amplitud y volver y comprimir y descomprimir el medio material el cual se está viajando. Entonces, a través de estas compresiones y descomplexiones, vamos a tener oscilaciones que van desde los 20 hercios hasta los 20.000 hertz, ¿ya? Que es nuestro rango audible. Nuestro rango audible con una audición obviamente sana o totalmente sana. ¿Ya? Obviamente hay animales que pueden escuchar o tienen un rango audible mucho mayor, ¿ya? Entonces pueden escuchar sonidos mucho más bajos y sonidos que tienen un color mucho más agudo, ¿ya? Cuando hablamos de 20 hercios estamos hablando de las frecuencias más bajas. Cuando nosotros escuchamos no sé, un instrumento o un sonido bajo, de así como que boom, se escucha, bueno, ahora que ha temblado harto acá en Chile estas últimas horas,
una vez se escucha ruido primero antes de que llegue el sismo y escucha un ruido de frecuencia baja, que es como que pasa, que ciertamente, seguramente la energía viene de hace rato sonando, pero nuestro rango audible nos permite un cierto periodo de escucha nomás. ¿Ya? O tenemos sonidos muy agudos como, qué sé yo, sonidos que son muy chillones y que a veces llegan a ser molestos cuando están cerca del rango máximo audible. ¿Ya? Entonces también tenemos dentro de, como les decía, frecuencia, el color del sonido, podríamos decirlo de una forma, y la presión sonora, que es en el fondo qué tanta intensidad o energía estoy recibiendo en mi oído. ¿Ya? Entonces la mínima presión sonora perceptible dentro del rango de la escala de decibeles, podríamos hablar de un 0 dBA, eh, y podríamos hablar de un máximo que está dentro del umbral, que se habla del umbral del dolor, que puede hablar de alrededor de 120 hacia arriba. ¿Ya? El rango el umbral del dolor es cuando ya no, obviamente no, es insoportable y obviamente me va a generar un daño que probablemente irreversible dentro del oído. ¿Ya? Em, entonces, ¿qué vamos a hablar de esto? Entonces, para poder comprender lo que ocurre dentro de un fenómeno o dentro de un problema laboral o dentro de una exposición laboral, tenemos que hablar también de las normativas que rigen, en el fondo, la exposición a ruido de los trabajadores. Acá en Chile, por lo menos, y dentro también de otros países, utilizamos, bueno, la dosis de ruido diaria, que la dosis ya viene a juntar en el fondo cuánta energía yo estoy expuesto en distintas actividades por tiempo determinado de exposición, ¿ya? Es decir, no es solamente que una fuente tenga un valor X, sino que además tengo que llevarlo a cuánto rato yo voy a estar expuesto a ese valor X. Eso en sí me va a generar una dosis de ruido diaria y eso en el fondo es lo que la normativa regula. Te dice, mira, por ejemplo acá en Chile dice, para una jornada de 8 horas, el trabajador puede estar no más expuesto de 85 dBA. Esa es nuestra dosis de ruido máxima permisible. O sea, en el fondo, todo lo que esté sobre ese valor de dosis, sobre el 100%, ya se habla de que tenemos un problema de exposición y obviamente una mayor probabilidad de generar, ¿qué cosa? En el caso de la exposición laboral, además de todos estos factores que pueden ser insomnio, dolor de cabeza, irritabilidad, nerviosismo, tensión, afonía, taquicardia, pérdida de la audición momentánea, o ciertas cosas que empiezan a ocurrir cuando uno ya está de alguna forma teniendo algún riesgo de daño, pitido interno, tinnitus, que puede también tener otras causas, problemas de comunicación, etcétera. Dentro de lo laboral, lo más, por lo menos lo que está regulado acá, es la pérdida auditiva, ¿ya? Y la pérdida auditiva por exposición permanente a ruido, que ocurre a causa de la muerte de las células ciliadas que están en el oído interno. Ustedes saben que el oído se compone por tres grandes partes, ustedes son profesionales de la salud la mayoría, así que no tengo que ahondar en eso. Pero las células ciliadas del oído interno son las que empiezan a morir por exposición permanente. Ya después no son capaces de regenerarse después de un desplazamiento temporal de la audición o de una exposición prolongada. Por lo tanto, terminan dañadas y muertas. Esas células, ese daño viene a ser irreversible. ¿Ya? Obviamente hay se está innovando con tratamiento con células madres para poder hacer reversible esa situación, pero obviamente no da para el alcance de todas las personas ni de todos los bolsillos, obviamente para el común de toda la gente eh, es un daño totalmente irreversible. Por lo demás, también está calificado como una especie de pandemia dentro de la para la OMS, ¿ya? Porque estamos expuestos a ruido en todos lados, no solamente en el ambiente de trabajo, no solamente en una actividad como la que están realizando en una central de esterilización. Estamos expuestos en las grandes ciudades, estamos expuestos en el tráfico, estamos expuestos qué sé yo, en el mismo hogar tenemos exposición a ruido. Eh, entonces, es complicado, es muy complicado poder controlarlo en todos los ámbitos, ¿ya? Pero sí es importante cuando uno sabe de por sí que en el lugar de trabajo voy a tener una exposición permanente y repetitiva en el
tiempo, prolongada, ¿ya? No así cuando es puntual, ¿ya? Entonces, el riesgo más, obviamente, más principal es la pérdida auditiva. Ustedes saben todo lo que genera en el fondo una pérdida auditiva dentro de la invalidez social, cultural, y por supuesto laboral, para una persona, para un trabajador. ¿Ya? Es sumamente terrible. Cuando usted ha estado con personas sordas, en general son personas que están aisladas, viven en un mundo totalmente inside, como se dice, y van a estar totalmente aislados hasta de su misma familia. O sea, ni siquiera pueden ver televisión tranquilo porque tienen que subir el volumen para poder escuchar algo lo más mínimo posible. Entonces, em, ¿qué cosas nosotros tenemos que tomar en cuenta? O sea, ya estamos hablando de dosis de ruido, ¿cierto? En las dosis de ruido nosotros vamos a tener, por ende, si yo digo que tengo 85 dBA para 8 horas de exposición, que es como el segundo valor que está acá, si se dan cuenta, 85 dBA, 8 horas de exposición. Voy a tener un nivel de exposición a ruido, que puede ser generado por una fuente, que puede ser generado por toda la suma de fuentes que voy a tener en el día, supongamos, y voy a tener un tiempo permitido a ese valor, ¿ya? Tomemos en cuenta que estos valores son valores únicos porque son valores que se entregan, la energía en el fondo promediada de una exposición de distintos valores, máximo, mínimo, etcétera, ¿ya? Por un periodo de tiempo. Entonces, este es un nivel, por eso se llama nivel equivalente, o nivel de presión sonora equivalente. Para cada valor voy a tener un tiempo de exposición máximo permitido para no superar mi 100% de dosis. Estoy hablando de la normativa chilena, obviamente, si estamos hablando de en otros países, a lo mejor van a tener otro tipo de normativa o máximos permisibles, pero el mecanismo debería ser el mismo, ¿ya? Tengo 85 dBA para 8 horas de exposición, ese es mi máximo, ¿ya? Y como le hablaba, el incremento de la energía acústica de 3 decibeles, escalonadamente hacia arriba, hacia abajo, vamos a tener acá distintos tiempos permitidos para distintos niveles. O sea, si yo reduzco, esta escala está hecha de 3 en 3 para que se entienda también el primer ejemplo. Ya esto, obviamente cuando uno lo ve, están todos los valores en la tabla. Pero aquí yo lo hice de 3 en 3 para que se entienda. Tengo 85 dBA, tengo 3 decibeles menos, voy a tener obviamente el doble de tiempo para poder estar expuesto a ese valor. O sea, en vez de estar 8, voy a poder estar 16 horas. Al revés, si yo tengo un incremento en el valor de 88 dBA, de 85 a 88, tengo 3 decibeles más, voy a tener un tiempo permitido menor, obviamente porque voy a estar más expuesto. Entonces, si yo estaba a 85, tengo permitido estar 8 horas, a 88 voy a estar 4 horas, o sea, la mitad, ¿ya? Porque estoy al doble de la energía expuesta. Y así, si voy incrementando de 3 en 3, voy disminuyendo a mitad mi tiempo de exposición. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Esto muchas veces se olvida porque cuando llegamos a la parte del autocuidado, cuando llegamos a la parte de las medidas de control, o sea, nos vamos aquí como que hablamos de las medidas de control, las medidas de control no son únicas. Yo no puedo decir voy a hacer un plan de ingeniería para desarrollar en el fondo una atenuación de todo lo que ocurre en una central de esterilización o de todo lo que ocurre en un X lugar de ruido, sino que es un complemento de muchas variables que pueden ser controladas y que se pueden ir regulando para poder llegar a un resultado de dosis de ruido con valores mucho más aceptables, ¿ya? ¿Qué es valor aceptable? Obviamente bajo el 100% de la dosis máxima permisible, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo identificado, primero que todo, un proceso como el de esterilización, tengo identificado cuáles son las fuentes de ruido que son de riesgo, pues no todas las fuentes son de riesgo. Acá tenemos que también hacer la diferencia. Tenemos una fuente de ruido que puede ser molesta, pero no necesariamente va a ser un potencial generador de riesgo de daño auditivo, ¿ya? O sea, no necesariamente te va a dejar sordo. Pero sí, la molestia también ocurre, se cruza con otros factores de riesgo que obviamente tienen que ver ya más con la parte psicosocial u otras condicionantes, como por ejemplo el estrés. ¿Ya? Pero cuando hablamos de sordera ocupacional o de hipoacusia sensorio-neural de origen laboral, tenemos que hablar de la exposición permanente a ciertas fuentes de ruido. ¿Ya? Y una vez que las tengamos identificadas, vamos a poder determinar cuáles son las posibles soluciones para poder atenuar también los distintos niveles. Pero ojo, cuando los niveles son muy elevados, la atenuación puede ser buena,
pero no necesariamente va a ser suficiente. Por lo tanto, tiene que ir en complemento de otras medidas que puedan obviamente controlar y asegurar una dosis mucho más baja. ¿Ya? Entonces, por poner un ejemplo, a partir de esta tabla que está acá, de los tiempos máximos permitidos, voy a tener una fuente de ruido. Por ejemplo, estos son valores reales, ¿ya? Obtenidos dentro de un hospital, una sala de esterilización, con procesos que también tienen ciertas diferencias y ciertas cosas en común, pero más o menos sacamos un proceso que es transversal adentro de la salas de esterilización, ya donde hay uso de pistolas de aire comprimido. Si se fijan, el uso de la pistola de aire comprimido con 104,2 decibeles, me deja un tiempo permitido de uso o de exposición a este valor de 5,4 minutos. ¿Ya? Por ejemplo, tengo una pistola pulverizadora o de vapor o de presión cuando se hace el lavado inicial o la desinfección inicial. Tenemos 95,5 dBA, 42,6 minutos de tiempo máximo permitido. Una lavadora ultrasónica, 88,1 dBA, tengo 4 horas para poder estar trabajando alrededor o cerca de esta máquina. Entonces, si se fijan, los tiempos permitidos son totalmente ínfimos, irrisorios dentro de un proceso de trabajo. O sea, obviamente todo esto es mayor incluso a estos tiempos que se están acá como máximos permitidos. O sea, estas tres fuentes yo podría estar expuesto, qué sé yo, no más de 4 horas 45 minutos entre estas tres. Entonces, es muy difícil llegar a eso en procesos reales de trabajo. Por eso significa que obviamente esto me va a generar una exposición inmediata con riesgo de daño auditivo. ¿Ya? Entonces, dentro de la caracterización, que es importante para poder determinar, permiso, voy a tomar un poco de café, para poder determinar cuáles son las problemáticas o dónde está el problema de ruido dentro de una central de relación o en cualquier lugar, lo primero es entender bien el proceso. ¿Ya? El proceso es propio o inherente a cada lugar de trabajo, a cada empresa. No todos hacen lo mismo desde un ámbito productivo, ¿ya? Siempre cada lugar va a tener sus propias particularidades y dentro de esas también se pueden identificar ciertas malas prácticas o prácticas innecesarias dentro de la exposición a ruido también. ¿Ya? Por eso lo principal es conocer el proceso, ¿ya? Lo cual también a nosotros los higienistas o quien vaya a evaluar la exposición también es importante porque eso nos va a determinar también cuál es qué es lo más constante o repetitivo dentro de una jornada para poder establecer cuál es la dosis o dónde tengo que medir, porque en el fondo uno va, no conoce la empresa, mide y dice, ah, ya, esta es una dosis de ruido diaria. Pero nosotros no es tan así, como se dice en Chile, al lote, no es algo desordenado, sino que nosotros tenemos que tener una información previa para poder llegar y determinar y obtener una medición representativa. Ya en este caso, acá se puso un ejemplo genérico de una central de esterilización, obviamente en cada una de las que ustedes operan pueden tener obviamente variaciones, pero por lo general viene una desinfección primaria, a veces el lavado manual, ya en donde, por ejemplo, acá se utiliza una pistola con pulverizador a vapor, ¿ya? Y la máquina estaba al lado del operador. Y al final lo que estaba metiendo ruido era la máquina que pulveriza, o sea, la compresión del vapor para que pueda entregar esta primera etapa del proceso. Ya después pasa por un lavado manual, en donde también hay un proceso de desinfección, después un lavado ultrasónico, a donde tenemos acá también una fuente que emite cierto nivel de ruido, como lo vimos en la lámina anterior. Después viene una parte de secado, que es acá donde está el problema principal y transversal dentro de toda central de esterilización, el secado manual con pistola de aire comprimido. ¿Ya? Una pistola de aire comprimido, bueno, ahí vimos un valor que es bastante elevado, real, pero puede oscilar entre 88 a más de 100 decibeles, ¿ya? Dependiendo de qué, de las características tanto de la pistola, del flujo de aire y de la presión a la cual está, o la presión de salida que está otorgando el sistema. Ahí vamos a entrar en detalle también a esa parte del proceso. Pero este es como el proceso principal y repetitivo en todo, pues no todas van a tener una lavadora ultrasónica, no todas van a tener procesos de infección con pulverizador, algunos son lavado manual y pasan directamente, por ejemplo, a un autoclave y después al secado con pistola. Pero esto es lo repetitivo, el secado con pistola. Tanto las salas dan también
las salas donde se desinfectan obviamente todo el instrumental para exámenes como, se me olvidó la palabra. Eh, eh, ah, Endoscopía. eso, Endoscopía, eso. endoscopía, endoscopía, que son salas que mantienen un proceso similar, pero son más chicas, ya porque obviamente es menor instrumental. Acá cuando hablamos de una sala de esterilización tenemos un instrumental de todas las intervenciones quirúrgicas que tienen que ser, o todo el instrumental que tiene que ser obviamente desinfectado. Ya las salas DAN son un poco más chicas, pero el proceso es el mismo. Igual va a haber una pistola de aire, van a tratar de secar con pistola de aire todo el material, o sea, el líquido sobrante. Y después finalmente vamos a tener un empaque para que el material esté preparado y cubierto obviamente del exterior para volver a ser utilizado, ¿ya? Entonces, esta parte del proceso acá es donde se genera la mayor cantidad de problemas, que es en el secado, ¿ya? Tenemos las máquinas de autoclave, muchos dirán, oh, el autoclave suena. Sí, pero el autoclave suena y generalmente no sobrepasa 80 dBA, rara vez, y por lo general no son una fuente de ruido de riesgo. Puede ser molesta obviamente si alguien está todo el día expuesto a un sonido permanente, pero no necesariamente de riesgo, ¿ya? Cuando nos hemos topado con cosas como la hora ultrasónica, sí, cuando, como les he hablado de pulverizadores u otras maquinarias también. Pero por lo general, como les digo, el secado es el problema. Entonces, perdón, estas flechitas nada que ver. Las medidas de control técnicas. Uno dice ya, medidas de control técnica. En Chile la normativa dice que nosotros tenemos que primero privilegiar la medida de control técnica porque es la que puede hacer una eliminación, ya sea de la fuente, disminuir la emisión de la fuente, un confinamiento de la fuente, un escudo, una barrera acústica entre el medio y el receptor, disminuir, bueno, principalmente esas son las medidas que se pueden realizar de forma técnica, ¿ya? Entonces, para poder llegar en complemento también a esas medidas, tenemos otras medidas que se llaman acá medidas administrativas, que van en pro de disminuir el tiempo de exposición o la distancia a la fuente, procedimientos de trabajo seguro, o sea, en el fondo evitar estas de repente malas prácticas o exposiciones que no están justificadas dentro de un proceso de trabajo normal. Y finalmente, dentro de la última escala, pero no menos importante, sino que como de carácter control residual, está el elemento de protección auditiva, que se llama, o el elemento de protección personal, que en el fondo son los fonos de protección auditiva que pueden estar disponibles para cualquier persona. El problema es que muchas empresas o lugares de trabajo creen que esa es la única solución y la única forma de controlar el ruido. Y eso también es un problema de no conocimiento con respecto a la gente. La efectividad de un elemento de protección auditiva es sumamente sensible al buen uso, al elemento adecuado para la persona, que es personal, y obviamente a la cantidad de tiempo que se usa de buena forma, ¿ya? Y esas tres variables hacen que sea muy difícil de que sea totalmente efectivo. Por eso que siempre va a ser más importante tratar de disminuir el ruido desde su origen, desde la fuente, ¿ya? Entonces, ¿qué medidas tenemos típicamente cuando hablamos de medidas de control? Voy a decir más o menos un par de medidas que tienen que ver con diseños de repente que veo en el área, con colegas, y claro, uno desde el escritorio se puede poner muy creativo y inventar muchas cosas que efectivamente podrían resultar dentro de la mitigación sonora. Por ejemplo, en el caso de un pulverizador, podríamos colocar una tapa con una goma para evitar la filtración, siempre que sea lo más hermética posible, y que pueda ingresar la boquilla de la pistola para pulverizar y te evitar todo el ruido que genera este proceso. Sin embargo, el ruido principal está dado por la máquina, que es el pulverizador. Entonces acá la medida ya no es técnica, sino que simplemente, ¿qué hacemos? ¿Lo encerramos o lo alejamos de donde está trabajando el brazo? Entonces el problema tiene que ver no solamente con la fuente de por sí sola, ¿ya? Sino que tiene que ver qué, cómo está interactuando dentro del proceso con el trabajador que está expuesto, ¿ya? En un caso, por ejemplo, si está al lado del trabajador, a lo mejor lo más fácil es alejarla, sacarla de ahí,
en vez de buscar un encierro acústico que es mucho más complejo, que puede generar calor, que puede ser además más costoso, y que puede entorpecer también el normal funcionamiento de un proceso. ¿Ya? Por ejemplo, otras medidas, por ejemplo, para un lavado ultrasónico podríamos haber hecho un encierro con material acrílico, de polímeros transparentes, también con todos sus sellos herméticos, cierres de goma, tapa, claro, en teoría podría funcionar y atenuar un par de decibeles de buena forma, pero operativamente, si no está bien construido, puede ser muy difícil de, de implementarse. ¿Ya? Y es un poco lo que pasa con muchas medidas de control, que en teoría se ven bien, pero en la práctica son difíciles. Por ejemplo, para el área secado, imagínense, poner un semi-encierro con material también de este tipo, claro, puede generar una buena tensión en teoría, pero en la práctica, implementarlo puede incurrir en ciertas cosas que si no está bien realizado o bien hecho, va a generar también no lo que necesitamos que genere positivamente para la atenuación sonora, y también además puede generar una interrupción o un entorpecimiento del proceso que se está realizando. ¿Ya? Sin embargo, para que no sea tan oscuro el panorama, acá hay dos que están acá abajito, que son las medidas principales que se pueden adoptar dentro del área de secado, ¿ya? Y que son las que, por lo menos en teoría, se ha visto de mejor forma. Una es pistolas de aire, que obviamente con un sistema de silenciación, entre comillas, del mismo aire que está saliendo por, por la boquilla o la pistola en sí, o de la manguera de flujo de aire, y la principal de todas, el regulador de presión. Regular la presión de salida es lo más importante y vamos a ver por qué. Al primer caso, cuando tenemos pistolas de aire, podemos tener una gama de distintos tipos para distintos usos. ¿Ya? Podemos tener hasta para pinturas, para lo que sea. ¿Ya? Para el área de secado, muchos fabricantes aseguran una salida de sonora o una salida con una relación entre la fuerza y el nivel sonoro y también la conformación. ¿Ya? Con un cierto grado de seguridad de decibeles que va a generar. Pero esto es lo que va a generar la pistola. El aire pasando por la pistola y saliendo por la pistola. Pero si ustedes, yo le hago la pregunta, obviamente no me la van a poder responder en este minuto, pero voy a hacer una pregunta retórica. ¿Cuál creen ustedes que es el problema principal del ruido con una pistola de aire? Ciertamente el ruido que se genera con el flujo de aire o el chorro de aire que golpea el material quirúrgico, el soplido. ¿Ya? Es como cuando el lobo enfrenta a los tres cerditos y dice soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Si fuera una casa que fuera, no sé, supongamos una casa de metal o que fuera totalmente, con que tuviera compartimentos como lo hace un cúmulo de material quirúrgico, ¿ya? O un material quirúrgico en sí, o un tubo, o lo que sea que estén secando, ese flujo de aire con esa presión a la cual está saliendo va a generar un roce con la superficie que está limpiando, y eso es el soplido que en el fondo va a estar incrementando el nivel o la exposición. ¿Ya? Entonces no sacamos nada con pasar por esta etapa que decimos, ah, mira, compramos una pistola que te asegura 78 dBA, 74, lo que sea, que claro, asegura que en el fondo no voy a estar teniendo un nivel de ruido por la misma pistola. Si es que finalmente el flujo de aire tiene una presión que va a generar que el chorro igual emita ruido o un nivel de presión sonora equivalente para el trabajador expuesto en forma directa. Y es más, no solamente vamos a tener exposición directa, sino que dentro de una central de esterilización vamos a tener exposición indirecta de la gente que no está usando estas pistolas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más importante? Obviamente tratar de regular la presión de salida, ¿ya? Optimizando, ¿qué cosa? Lo que no ocurre por lo general. Tenemos un hospital, tenemos una central o un lugar de trabajo donde te dicen, mira, necesitamos aire comprimido para la seca. Perfecto. Vamos a colocar el compresor o lo que me esté tirando el compresor que es de tantos bares, y ahí está la presión de salida y tenemos, claro, tenemos un chorro súper fuerte para secar y todo. Pero, ¿cuál es el tema? Es decir, ¿por qué no optimizar ese chorro de aire para que sea lo suficientemente bueno para secar y lo suficientemente bajo para no generarme daño? ¿Ya? O una exposición a ruido
evidente. Y eso obviamente se puede. Si te fijas, a veces los chorros de aire o el flujo de aire que está saliendo es excesivamente fuerte para generar el efecto que se requiere. Entonces, en el fondo te está sobrando energía dentro de ese proceso que perfectamente podría ser optimizada y así disminuir en el fondo el nivel de presión al cual se expone el trabajador. Y eso es muy simple, se hace con un regulador de presión de salida, que es que obviamente no se puede regular desde el compresor, en la sala de compresores, donde está saliendo hacia el sistema. Se hace con un regulador que está en la toma justamente antes de que salga por la pistola. El regulador es súper sencillo, a ver, es súper sencillo de instalar y es de un costo súper menor para evitar este tipo de riesgo de los trabajadores, ya que funciona básicamente como un sistema mecánico de resistencia al flujo entrante, ¿ya? Que obviamente va a resistir esa presión de entrada y va a permitir solamente salir la presión que yo requiero o la cual voy a estar optimizando para, en este caso, obtener un nivel de ruido mucho menor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es algo, es un ejemplo práctico, real, de una central en donde existían eh, tareas, actividades y una fuente en específico que eran las pistolas de aire, ¿ya? Y donde se instaló un regulador de presión y quiero que vean cómo incide en la dosis de ruido. Recordemos la tasa de incidencia del ruido de 3 decibeles más, 3 decibeles menos y el incremento de la energía que eso significa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta es la salida de presión no regulada, que está alrededor de los 5,3 bares de presión, ¿ya? Entonces, la tarea del técnico de esterilización, de la técnica de esterilización, tenía tres tareas principales. Una era el lavado manual o con maquinaria, empaque y otras actividades. Estoy hablando separando en actividades que son con ruido de las que son sin tanta emisión de ruido. Como obviamente también está expuesta de forma indirecta, todas estas actividades que en donde no ocupa fuentes de ruido, donde no ocupa herramientas, como las pistolas de aire, le da un valor de 81 dBA, promediado para todas estas actividades con un tiempo de exposición de 4 horas, lo que nos da un tiempo permitido de 20,16 horas a ese nivel, ya como referencia, y una dosis parcial, dosis de esa actividad, recordemos, dosis es nivel de presión con tiempo de exposición, de 20%. O sea, con esto, con esta pura actividad dentro de su jornada laboral, alcanza un 20% de exposición del máximo permisible. O sea, estamos ok. La segunda tarea que tiene es el secado con aire comprimido. Y aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la pistola de aire está marcando 104,2 dBA. ¿Ya? Y realiza secado alrededor de 3 horas, es parte de lo que hace en su jornada laboral, lo cual nos da un tiempo permitido por este valor de 0,09 horas, ¿ya? Que son, si no me equivoco, 5,4 minutos de exposición. Y lo que nos da una dosis parcial de 3167% ya solamente con esta actividad. 3167%. ¿Ya? Otras actividades como la hora administrativa, ingresos de fichas, qué sé yo, de los materiales que entran, que salen, bla, bla, bla. Vamos a hablar de una hora y vamos a colgar 65 dBA que se hace en la oficina. ¿Ya? Esta es la jornada laboral completa. ¿Ya? Vamos a hacer una jornada promedio de 8 horas, ya donde tenemos, obviamente, a este valor de 65 dBA, vamos a tener un tiempo permitido absolutamente excesivo y con una dosis parcial que tiende a cero, por supuesto, porque es un valor muy irrisorio. De hecho, podría estar siempre expuesto a este valor sin ningún riesgo de daño auditivo. Entonces, lo que nos da una dosis de ruido total, la suma de las dosis parciales, de 3187%. ¿Ya? Espero que eso se entienda. Entonces, ¿qué se hizo? Se inserta un regulador de presión, ¿ya? Donde se optimiza la presión de salida a 2,5 bares, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos 2,5 bares? Bueno, el lavado manual lo vamos a dejar con el mismo valor, solamente quiero ver que vean la incidencia dentro de esto, de esta actividad, porque obviamente al estar expuesto indirectamente a menos decibeles, también podría haber variado este valor, pero lo voy a dejar igual solamente para que se entienda la incidencia de esto por aislado. Tenemos el secado con aire comprimido ahora que nos baja a 100,4 dBA. Ustedes dirán, bueno, pero antes estaba ¿a cuánto? A 104,2 y ahora nos baja a 100,4 dBA. Estos 100,4 dBA
con el mismo tiempo de exposición de 3 horas nos genera 0,23 horas de tiempo permitido el valor, pero nos baja la dosis parcial a 1316%. Antes, ¿cuánto nos sumaba? 3167%. A más de la mitad de la dosis. Claro, estoy bajando 4 decibeles. Recordemos que 3 decibeles era, si bajábamos, era la mitad, estamos bajando 4, es un poco más de la mitad. Y se coincide con la porcentaje de dosis, 1316%, lo que nos lleva a una dosis de ruido total de 1332%. Se dirán, claro, 3187%, ahora bajamos 1332. Desde el punto de vista acústico, aunque a ustedes les parezca un número así, güey, igual estamos sobre el 1000% de la dosis, o sea, está en una posición muy alta, por supuesto, pero en cuanto a energía, es una baja sumamente importante, ¿ya? Estamos bajando más de la mitad la incidencia de ruido que existía en un principio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? En complemento tenemos que buscar medidas administrativas, en complemento tenemos que conocer bien el proceso para saber si a lo mejor este tiempo en realidad es necesario, si tenemos, por ejemplo, adaptación de rotación de personal, a lo mejor que una persona no lo haga para bajar este tiempo de exposición aún más e incidir también en esta dosis resultante, junto con medidas administrativas y el elemento de protección auditiva que ya te puede asegurar una probabilidad de riesgo de daño auditivo mucho menor. ¿Ya? Entonces, y aquí viene la última parte que tiene que ver con el autocuidado. O sea, acá tenemos zonas, en el fondo dentro de esto son una sala DAN y acá tenemos una central de esterilización donde están divididos los distintos procesos. Es lo importante, por favor, quien tenga el micrófono abierto, silencielo. Gracias. ¿Qué es lo importante acá? Tener bien identificado cuáles son los distintos valores dentro de un proceso, porque en el proceso anterior no teníamos mayores fuentes más que ese valor. Pero si le agregamos, por ejemplo, en la pulverizadora que vimos en un principio, le agregamos esta lavadora ultrasónica, ya nuestra dosis y nuestros tiempos máximos permitidos por área o por proceso van a estar determinados por cuánto puedo estar yo aquí, cuánto puedo estar yo acá, o cuánto puedo estar expuesto acá. Y ahí es donde uno puede empezar, obviamente, a jugar con eso, que son las jefaturas, supervisiones, para poder optimizar el proceso y que no siempre las mismas personas estén en estas zonas, ¿ya? Obviamente, de carácter residual, está el elemento de protección auditiva, que tiene que ser adecuado a la persona, tiene que ser adecuado al nivel de ruido que se está recibiendo, y tiene que estar certificado, obviamente, si no es por laboratorios nacionales, por lo menos por denominación o certificación de origen. ¿Ya? El autocuidado es lo más importante dentro de la gama de soluciones. ¿Por qué? Porque el trabajador también puede, como les digo, no es como que llegamos y tenemos una solución que nos va a bajar el nivel de ruido a menos del 100%. O sea, estamos hablando de un nivel de 3000 para llegar a un valor menos del 100% es súper difícil, ¿ya? Pero si llegamos a esto y lo reducimos incluso a la mitad, ya es un éxito. O sea, la baja va a ser sumamente importante, pero no vamos a llegar a eso si no tenemos un plan de mejora administrativa, un plan de mejora de elementos de protección personal y con procedimientos adecuados que aseguren que el uso del elemento de protección personal va a ser permanente, de buena forma y con la atenuación que corresponde. ¿Ya? Entonces, importante conocer los tiempos de exposición, importante conocer cuáles son las fuentes a las cuales yo estoy expuesto, ¿ya? No todas las pistolas van a ser iguales, no en todos los lugares voy a tener los mismos emisión, estos son ejemplos, pero son ejemplos reales, ¿ya? Importante conocer los valores para yo poder saber cuáles son mis tiempos permitidos a esas fuentes, y eso también generar obviamente una cultura de autocuidado adecuada. Espero no haberme excedido en el tiempo, les doy las gracias. Y no sé si habrá alguna ronda de preguntas que me puedan realizar. Igual son pocas personas, yo creo que podría darle la oportunidad de generar la pregunta abierta. Sí, yo pensaba lo mismo. ¿Puedes dejar de compartir para poder ver si las personas pueden hacer sus preguntas abiertas? Ya, no hay problema. ¿Quién quiere preguntar? Es un tema súper interesante. Yo la verdad que aprendí varios conceptos que desconocía en el día a día, así que te agradezco, Edson,
tu presentación a mí me parece sumamente interesante. No sé el resto, Karen o quien quiera levantar la mano para hacer alguna pregunta. Hay alguien que está levantando la mano, que tiene un símbolo de harto. Está Gertie. Gertie. Te agradezco mucho el tema, la verdad que es un tema, yo diría que con tanta terminología que a nosotros a lo mejor las enfermeras se nos hace un poquito complejo, y de pronto cuesta un poco aterrizarlo. En general nosotros vemos mucho esto con los prevencionistas de riesgo, y de verdad que es difícil. O sea, cuando uno, en términos prácticos, cuando uno trata de elegir una pistola de aire, yo justamente quise bajar porque tuvimos una medición de la H y nos salieron las mediciones altas, por lo tanto tuvimos que empezar a buscar algunos argumentos para poder bajar las emisiones. Dentro de ello nos encontramos, no sé si tú lo has visto, que el hecho que se usen los compresores que habitualmente se usan y no aire medicinal, tiene un aire más húmedo y por lo tanto la gente tiene que estar más tiempo pistoleando, digamos, con el aire, y eso provoca mayor exposición, por lo tanto se aumenta el tiempo. También buscamos pistolas que fueran, como tú decías, con unas medidas que fueran menores, pero también es como difícil eso. También es como que nadie sabe qué pistola mejor usar, y eso que tú decías, logramos encontrar una que tenía como una boca más ancha, que a lo mejor sirve para poder secar mejor los contenedores, y no tan localizado, y como tú bien me decías, mucho sentido eso de la elección del material como para poder usar bien la dosis. No sé mucho qué tiene que ver con las presiones, porque también ahora hay algunos equipos que nos exigen bajar las presiones, entonces entiendo que hay aparatos como para poder regular la presión, pero no sé si esto tiene incidencia en el ruido, que es lo que te quisiera preguntar. Y lo otro que te quería preguntar era cómo eran las recomendaciones como para hacer las mediciones, porque por ejemplo mi personal, cuando le hicieron, la primera medición anduvo bien, pero la segunda medición ellos sienten que no les tomaron con estos aparatos que le colocan, disculpa lo poco técnico de mi lenguaje, con los aparatos que les colocan durante el tiempo que se los colocaron, ellos sienten que no hicieron el trabajo que habitualmente ellos hacen. O sea, hicieron justamente ese día, les tocó menos trabajo. Entonces, ¿cómo podemos garantizar nosotros como enfermeras de que las mediciones sean las correctas, de que el personal quede tranquilo que efectivamente fue así? Y en fin, y un poco lo que te quería preguntar, si tiene que ver con la presión también del aire o no, y te vuelvo a pedir las disculpas por lo poco experta que soy en el tema. No, muchas gracias por la consulta, la doble consulta. No se preocupen, si este tema da para mucho rato, y traté de verdad hacerlo lo más ameno posible. Sé que cuesta sacarse lo técnico porque es un tema técnico. Em, entonces, partiendo por la primera pregunta, claramente, como les decía en la presentación, para mí la solución principal, o donde hay que partir en el fondo, tratando de mitigar el nivel de ruido, es con la presión, regulando la presión de salida, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar que el flujo de aire que estoy usando va a ser óptimo para poder secar, que es lo que requiero, y no me va a sobrar energía, y por lo tanto voy a generar un silbido o un soplido que al chocar o al rozar con la superficie va a generar un nivel de ruido mucho mayor, ¿ya? Entonces, partir por ahí. ¿Cuánto es lo mínimo que necesito para cumplir mi labor de buena forma? Y mientras menos necesite, por supuesto, voy a tener una mayor eficiencia. También hay pistolas que tienen esta como boquillas a dispersión, lo que hacen, dispersan ese flujo, lo abren, y eso genera que también no se concentre en un solo punto. Obviamente, si tengo mayor, ese flujo está concentrado en un solo punto de menor área, voy a generar una mayor presión con la superficie, y por ende voy a generar más ruido, más roce, pero que tiene que ser, si es un aspersor en el fondo, tiene que también ver que sea óptimo para lograr lo que quiero lograr, ¿ya? Y respecto a la segunda, bueno, ¿qué pasa? Que muchos colegas, yo también lo hago, evaluamos con medición o proyectamos las dosis, ¿ya? Muchas veces cuando queremos una medición limpia, con estos dosímetros, estos aparatos, buscamos justamente lo que está declarado como actividades principales. Por ejemplo, en el resumen de actividades que yo les mostraba recién, teníamos un secado, por ejemplo, con pistola de aire.
yo no necesito estar midiendo toda la jornada o mucho rato a esta actividad, porque necesito que medir obviamente la pistola actuando la pistola con el secado y capturar en el fondo cuál es el nivel de presión sonora que está ocurriendo ahí. ¿Qué pasa? Que eso se cruza con la información previa, ya que son, por ejemplo, los tiempos de exposición que declara la empresa. Por ejemplo, la empresa declara que son, mira, se limpia 3,5 horas diarias de exposición. Yo ese valor después lo proyecto como dosis a ese tiempo de exposición, ¿ya? Entonces, hay dos formas. Una, bueno, saber que obviamente los profesionales que estén haciendo estas mediciones son los competentes. No me cabe la duda que así debe ser. Y tienen un informe después de resultados, en donde se va la metodología, se ven los valores obtenidos y cómo se realizaron las mediciones, se obtuvieron los resultados. Entonces, totalmente transparente en ese sentido. Ya, si está bien hecha la medición, puede ser corta, como también puede ser larga. ¿Ya? Pero también una medición larga te puede inducir a error, porque puede haber intromisión de otros valores que no necesariamente son parte del proceso. ¿Ya? Por eso que a veces para tener una medición limpia es más fácil obtenerlos por separado, por ciclos, la actividad puntual que se quiere pesquisar y después armamos la dosis eh, proyectándola y que va a tener un resultado totalmente fidedigno. ¿Ya? Gracias, Edson, gracias, Yerti. Sebastián, tienes la mano levantada, puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas noches a todos y todas. Hola, buenas noches. Mira, yo voy a hablar en base a como la experiencia que tuvimos nosotros en Paraclinics, ¿ya? Aplicamos el protocolo y cuando se tomaron mediciones, efectivamente teníamos niveles de ruido altos, ya sobre lo que establece la norma. Entonces, en base a eso, dieron varias recomendaciones. Y tomando lo que consultaba Gerti, uno de los puntos que se nos pidió, obviamente, era el cambio de pistola o que buscáramos boquillas que fueran de un rango de, cuando sale el chorro de aire, que fuera más disperso, por decirlo así, que es lo que planteabas tú. Claro. Entonces, ahí buscamos dentro del mercado y el mismo especialista de H nos recomendó una marca que traía como una gran variedad de boquillas que mejoraban este punto. Entonces, y ahí implementamos en cierta medida varias boquillas dependiendo de la labor que se realizaba. O sea, una boquilla, no sé, por decirlo así, como tipo pato, que tiene varias salidas de aire y esa disminuyó considerablemente el nivel de ruido la percepción del ruido. A lo largo, el nivel se determina solamente cuando tuvimos las mediciones, pero sí a un simple hecho de percepción ya sí se notaban cambios. ¿Ya? Cuando se tienen que secar cánulas y todo eso, ahí teníamos una que es más precisa y que tiene como una sola salida de aire. Entonces, ya se vieron cambios notables, una con el cambio de la pistola y la boquilla. Y el otro que es el que nombraste tú, el tema de regular el nivel de presión del aire. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, las mediciones, estábamos con una presión de 6 bares. Y el especialista de H nos recomendó también bajar ese nivel y se reguló y hoy en día estamos trabajando en 4 bares, lo cual también se vio notablemente el cambio. Y bueno, también todas las otras medidas administrativas que se plantean del tema de la rotación o disminuir la exposición directa dentro de la jornada laboral. Y bueno, el uso de EPP, que es como la última medida que deberíamos implementar, pero que muchas veces es como por decirlo así, la más común que se da. Acá nosotros tratamos de atacar cada uno de los puntos que se nos levantó y nos recomendaron, como también el tema del uso EPP. Pero yo creo que uno de los más complejos es ese, el tema del uso del EPP y el autocuidado es como con lo que tú sí o sí tienes que estar todos los días o regularmente y constantemente estar ahí encima y recalcando, tratando de explicar de mejor forma cada uno de estos puntos para que también se entienda. Que muchas veces trabajadores creen que solamente con el uso del EPP ya estamos cumpliendo con la medida y no vamos a tener más exposición. Entonces muchas veces ya tienes que empezar a atacar desde el otro punto de vista de, oye, lo que te va a pasar es esto, si no utilizamos el EPP o no le damos cumplimiento en cierta medida a lo que tenemos establecido, ¿ya? O sea, yo por lo menos, como te digo, hablo ya de la experiencia de
todos los cambios que tuvimos que hacer dentro de la central o lo que tuvimos que implementar, y que en cierta medida se vio bastante beneficiado el área específica, que es el lavado dentro de nuestra empresa, que era como el más expuesto, ¿ya? Como les digo, o sea, y si gustan también, yo, o sea, por lo menos ofrezco ahí la asesoría o recomendarle a algún, por ejemplo, esta empresa que nos provee de las pistolas, que la verdad se notan bastante los cambios. Y ha sido bueno, por lo menos igual la percepción de la gente, de los trabajadores en sí, porque fuera también del tema de ruido, el tema de estar pistoleando, también la pistola generaba una dolencia en la muñeca, que una era muy dura, que les molestaba también, que nos generaba otro problema también que va de la mano, que es con el tema de temer, del Claro. trabajo repetitivo. Entonces, Trastorno se buscaron musculoesquelético. ambos puntos, se atacaron de buena forma y han dado buenos resultados, por lo menos dentro de lo que llevamos. Ya vamos cerca de un año y medio que se cambiaron estos puntos, como la pistola, por ejemplo, y la percepción ha sido bastante buena, ¿ya? Pero esos dos principales son, yo creo que los que recomendabas tú, Edson, son como los primordiales para llegar a un nivel de ruido que sea aceptable y que estemos dentro de la normativa legal que nos rige. Muchas Exactamente. gracias, Sebastián, por tu aporte. Gracias, Sebastián. Karen. Aló. Aló, Edson. Bueno, junto con felicitarte por este tema tan interesante, en realidad con Sebastián él me contestó la pregunta que Imagina. me estaba dando vuelta. Así que, pero para hacer un resumen, ¿el límite de VAR permitido es 4 o 2,5? Ahí te quería No, consultar. es que no hay un límite de VAR permitido, eso depende de lo O que sea, yo de la quiera. salida del control con No, el es regulador. que lo que pasa es que eso se tiene que optimizar. La Ya, presión es independiente la presión en sí no tiene una relación con un valor único de ruido. La presión te va a ya, generar una fuerza del chorro, sí, dependiendo que está, y eso va a estar dirigido en un punto específico. Entonces, por eso hablamos de, si eso lo regulamos, bajamos esa fuerza de chorro, va a generar un roce menor con la superficie que estoy limpiando, por ende va a reducir el ruido. Y además va a perfecto, tener si además a eso agregamos una pistola que pueda tener un aspersor, obviamente eso va a abrir ese chorro también y va a quitarle esa fuerza concentrada en un solo punto. Y eso, por ende, genera disminución en el nivel de exposición. Eh, pero no es que haya un límite, sino que en el fondo son rangos que por eso cuando hablamos de eso, hablamos de optimizarlo. O sea, el área de mantenimiento con el área que está operando, en el fondo el proceso tiene que ya, buscar el punto de equilibrio o la optimización en donde estoy en un rango mínimo de presión y puedo hacer el trabajo igual. perfecto. Y lo Muchas gracias. otro, gracias Karen, mira, y lo otro que hay que considerar fundamentalmente en el área de desinfección de alto nivel, que es donde tenemos los endoscopios, es la recomendación de los fabricantes en relación a la presión que toleran estos equipos que deben secarse con pistolas de aire comprimido. Y ahí es importante la recomendación del fabricante en relación a eso. ¿Ya? Porque a mí me tocó una situación en el área de desinfección de alto nivel que tuve que revisar las indicaciones al respecto, igual que en todo lo que se refiere a válvulas exhalatorias o inhalatorias en el área nuestra de la central de esterilización, ¿ya? Agregar, digamos, a lo que ya Edson había respondido súper bien. Elizabeth, esperamos tu pregunta. Sí, hola Pati. Hola Hola. Héctor. Gracias Hola. por la presentación primero. Tú hablaste que no era muy conveniente el tema del aislamiento por la cabina insonora. Lo que pasa es que siempre la AT recomienda primero, como primera medida, aislar el ruido. Es cierto de que las pistolas silentes tienen su efectividad y va en relación al aire, a la presión reguladora, porque cuando estuve viendo fichas técnicas de pistolas silentes,
a veces hasta que hay que regular la presión. Así que me imagino que va en eso cuando tú dices que es el regulador de presión. Porque las pistolas silentes no fíjate que dicen hasta 80 PSI de aire comprimido, entonces eso son relacionados. Pero mi pregunta va orientada porque a pesar de tener estas pistolas silentes, igual eso genera algo de ruido y la medida principal es aislar el ruido. Entonces, ¿qué experiencia podemos tener en las cabinas insonoras como tales? A veces uno ha llegado a como a consultar algunas fichas técnicas, pero no tenemos algo aparentemente, no sé si tú sabes algo sobre las cabinas insonoras. Lo que ¿Se pasa es que entendió la tenemos que, pregunta? sí, lo que pasa es que tenemos que consignar que a ver, hay rubros en donde es más simple colocar una cabina insonora o insonorizar una fuente, ¿ya? En rubros, por ejemplo, industriales o de donde, no sé, pues tenemos una sala una sala de calderas, o en la misma industria donde hay motores, es más sencillo porque no se interviene el proceso como tal. Pero cuando hablamos de lugares que primero tienen que tener una inocuidad importante, o sea, en el fondo tienen que estar en sí, la sala de esterilización tiene que estar esterilizada, o sea, en el fondo no podemos permitir que esté sucia o que haya, El en el material, fondo, ¿perdón? el material en el cual se El construye esta cabina material, sonora. claro, Sí, por eso que, por eso estaba yo si existe algo en el mundo o algo que sea al alcance que cumpla con la materialidad de la limpieza y la desinfección y a la vez insonorice, porque efectivamente las pistolas ayudan y todo, y el EPP, pero no estamos atacando las fuentes. No sé si se... sí te entiendo, pero es que tenemos que, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de fuentes, estamos hablando, no sé, pues, por ejemplo, una lavadora ultrasónica, estamos hablando de este pulverizador. Eh, de repente hay que ver cuál es la fuente principal. O sea, lo que yo he visto, por lo menos en mi experiencia, la fuente principal que se da es la pistola de aire. Entonces, si no tengo otra maquinaria, yo no puedo aislar una pistola de aire. Imposible, o sea, no la voy a aislar. Podría hacer un semi-encierro para que justo cuando se esté generando esta limpieza, chuta, el ruido de alguna forma quede un poco más atrapado ahí, pero va a depender también de cómo es la superficie. No voy a lograr una atenuación tan efectiva, así como tan importante como para también generar una interrupción del proceso de forma eh, o sea, voy a generar una interrupción probablemente en el proceso en donde no va a ser tan óptimo como para darle un valor a esa medida de control. Lo que hablamos no solamente de la pistola, cuando hablamos de un regulador, hablamos de un regulador de la presión de salida, ya antes de la pistola, incluso. No solo la presión de entrada, porque las pistolas silentes que venden tienen que tener su propio aire compresor que generen esto de 80 PSI, es decir, no solo en la entrada de la pistola, sino que en la salida de la pistola. Dice. Y lo otro, estos termopaneles acústicos, porque finalmente el área secado se podría... como una- No te escuchamos, Eli. Ahora sí, 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 a ver, sí. ya. Que Lo que pasa es que tú estás hablando de uno los alcanza paneles a de entender. absorción, ¿sí? Sí, sí, los termopaneles acústicos que pudieran tener esta zona de limpieza y que a lo mejor uno podría como aislar algo, no es que obviamente vaya a ser igual que las cabinas sonoras de la empresa que no se siente nada, pero eso también pudiera como ayudar de tener una área de secado como exclusiva con estos termopaneles. Es Pero que, claro, es que estaba eso sí. tu experiencia. Sí, no, Claro, lo que pasa es que hay lugares, yo he visto donde se ha implementado, por ejemplo, hay un área de secado que es mayor o donde realmente ya se mete ruido totalmente para no contaminar al resto. Entonces está bajando por un lado esa exposición indirecta, pero por otra parte, la persona que está haciendo esa limpieza no se va a escapar de ese ruido directo. Entonces, claro, claro, igual tiene que usar su EPP, pero no toda la central. no, es que justamente no toda la central. Eso sí, obviamente, si tiene una sala insonorizada para ese proceso, mejor todavía. Y si le puede hacer una rotación y que no siempre la misma persona seque, mejor todavía. Eh, pero tener en cuenta que el problema no se está solucionando ahí para la persona que lo hace directamente. ¿Ya? Entonces,
¿qué es lo que hay que hacer? Siempre juntar todas las variables como para llegar a establecer dónde puedo empezar a hacer cosas que me vayan disminuyendo esta dosis resultante final. ¿Ya? Si por ejemplo puedo hacer esa rotación en esa sala específica, a lo mejor voy a disminuir el tiempo de exposición de secado. Perfecto. Pero a lo mejor la energía sonora que se está generando es importante. Si la sala por dentro puede estar muy aislada hacia afuera, pero si por dentro sigue siendo reflectante, como se da en todas las centrales de esterilización, me refiero a que se genera rebote, entre comillas, por la superficie, eso también te va a generar un incremento aún mayor de la energía que estás recibiendo de forma directa. Entonces, también hay que tener ojo con esas medidas, pero por supuesto, o sea, todo en el fondo va a tender a ayudar al sistema. En el fondo tenemos que pensar siempre, uno siempre piensa como en la fuente de ruido y el problema, pero yo lo veo como, mejor veamos cuál es cómo armo la dosis o cuál es mi dosis resultante y cuáles son las que inciden en esta dosis resultante y cómo las puedo ir regulando para que mi dosis resultante final vaya disminuyendo, ya que en el fondo una suma de dosis parciales. ¿Ya? Y eso es lo que en el fondo hay que analizar y cómo ver los problemas. De repente podemos tener una fuente muy ruidosa, pero a lo mejor es puntual. A lo mejor no se ocupa siempre. Entonces, claro, uno tiende a verlo desde la fuente, pero en realidad uno debería verlo desde la real exposición a las fuentes que están incidiendo. Pero para eso hay que conocer muy bien el proceso y para eso hay que tener resultados cuantitativos bien claros de las áreas. Gracias, Exxon. Muchas Gracias, Eli. Gracias. Yerti, tienes tu mano levantada. Sí, lo que pasa es que escuchándolo, yo creo que, pucha, nosotros no estamos atacando bien el problema, porque estamos pensando en acabar con el ruido de las pistolas y nos centramos en las pistolas. Sí, es verdad, pero yo creo que esta es una oportunidad, sobre todo a los nuevos hospitales que se están haciendo, pensando en la ELI, en que tenemos que tender a la automatización, a tener efectivamente nuestras lavadoras que sean capaces de entregarnos un producto seco, de tener secadoras a lo mejor auxiliares, estas mismas secadoras de tubo, que ahora ya prácticamente no estamos usando, ¿no es cierto?, los circuitos de anestesia reutilizables, por lo tanto nos sirve como secadora. Por lo menos a mí me han ayudado harto. Esto que tú tienes, Pati, de los contenedores, que tú tienes lavadoras con secadora de contenedores que yo no tengo, entonces tengo que reemplazar eso, por ejemplo, por una secadora auxiliar, pero que tener esa lavadora podemos en las nuevas proyecciones pensar de esa manera, porque yo creo que tenemos que empezar a cambiar nuestros chips. Nosotros seguimos pensando en aislarle el ruidito, en ponerle la cosita. Yo creo que la regulación de la presión, ya que en realidad es un poco más de los 80 PSI, porque casi llegan a los 6 bar, ya, pero pero ¿para qué nos sirve el regulador de presión? Yo no lo veo para eso. Lo veo porque, por ejemplo, los cistoscopios, los broncoscopios aguantan hasta 2 bar solamente. Entonces, exacto, ahí es donde nosotros tenemos que bajar y vamos a usar esa presión de aire y por poco tiempo, pero ir acotando cada vez más. O sea, el lavado manual se debe acotar, el secado con pistola se debe acotar a lo exclusivamente necesario, porque no sacamos nada con poner, perdona lo coloquial que voy a decir, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes lo dicen mucho más bonito, pero no sacamos nada con poner cáscaras de huevo, o sea, tapas de cajas de huevo para aislar el ruido, cuando en realidad no estamos atacando el problema de fondo. Entonces no podemos, si vamos a usar ultrasonido tiene que ser para lo que realmente se necesite. Si vamos a usar la desinfectora tenemos que tratar de usarlo lo más posible para poder optimizar. Y en fin, o sea, tenemos que hacer medidas que sean mucho más profundas que esto que va siendo como la solución sobre la solución y el parche sobre el parche. Yo no sé qué opina Edson al respecto. No, por supuesto, de hecho, dentro de si se fijan bien en la presentación, la primera medida técnica que está, que pasa como bien desapercibida siempre, es la eliminación de la fuente. ¿Ya? Claro. Y eso que tú estás comentando es justamente eso, o sea, eliminar la fuente perjudicial de por sí, y obviamente no significa que voy a eliminar el proceso, sino que voy a eliminar o ver
en el fondo una maquinaria que sea capaz de realizarlo sin la necesidad de tener este nivel de ruido. La automatización, el estado del arte del proceso en general a nivel mundial o donde esté, donde se vea que se están usando otras tecnologías que por supuesto puedan beneficiar en disminuir esta exposición. Claro, hacerlo manualmente con estas pistolas es como la tradición, entre comillas, que es lo que se repite en todos lados, pero claro, o sea, buscar en el fondo soluciones que sean lo más óptimas, o sea, es como que pasamos de lavar la ropa a mano a metemos, todos tienen lavadora ahora, es súper poco probable que alguien no tenga lavadora. Entonces, claramente esos cambios, esas paradigmas que están dentro de una tradición o un proceso tradicionalmente que se realiza de una misma forma, trae estos vicios o trae estas malas prácticas, entre comillas. No es que sea una mala práctica en sí, sino que en el fondo una práctica que trae de por sí una exposición a ruido, exposición a trastornos musculoesqueléticos. Si juntas todo, a lo mejor va a tener problemas de, no sé, de riesgo psicosocial, por estrés, por una serie de cosas que a lo mejor van mermando no solamente la salud en el trabajador en su puesto de trabajo, sino que también la salud mental. Sí, lo que pasa, Exactamente. Edson, es que nosotros, disculpa Pati, es que nosotros tenemos un problema enorme en esterilización, o sea, no solo en esterilización, yo diría que en enfermería, que es esto de trabajar con lo mínimo, que parece que se nos inculcó como desde muy pequeña y del sacrificio casi de que se inmole la gente, porque nos inmolamos con el óxido de etileno, nos inmolamos con el glutaraldehído y todavía se sigue usando glutaraldehído mucho en Latinoamérica, ya nos inmolamos después con el ortoftaldeído, y cuando tú vas a presentar todos estos problemas y dices, es que yo quiero una mejor calidad, pero ¿para qué si los números rinden y como sea nosotros sacamos el trabajo? Y ojalá mientras menos gente esté trabajando y haga el trabajo, mejor, o sea, haga mayor cantidad de trabajo, eso es una mayor gestión. Y en realidad no es una mayor gestión, sino somos capaces de invertir en tecnología. Entonces, creo que esta es una herramienta que tú nos has dado enorme como para poder argumentar mejor tecnología en la central de esterilización. Muchas gracias. Gracias a Gracias. usted. Gracias. Yo no sé quién más quiere hacer alguna consulta. La gente de Perú, de México, pueden abrir sus micrófonos. Sería interesante ¿No? saber cuál es tu experiencia. Exactamente. Pati, Sí. hola Ellen. Hola, Helen. Yo quería consultar si es que hay alguna recomendación de algún protector auditivo que pueda ayudar a minimizar los riesgos para el personal. Buena pregunta. A ver, los protectores auditivos, por lo menos acá en Chile, está normado que tienen que ser calculados según el nivel de ruido que estoy recibiendo, el tipo de ruido. ¿Ya? No es llegar y comprar cualquiera. Además, tienen que estar autorizados por el Instituto de Salud Pública, ya que valida, por ejemplo, los protectores auditivos tipo orejera. En Chile solamente se certifican los de tipo tapón, ya que lo hace el laboratorio de H. Entonces uno puede ir a cualquier lado, comprar un tapón que venga certificado obviamente con el tiempo que corresponde, o sea, que sea actual, y tomar ese tapón como válido. Pero para el caso de las orejeras, no. El caso de las orejeras tiene que estar autorizado por una resolución que viene del Instituto de Salud Pública, donde ellos autorizan validan la certificación de origen que trae. Por ejemplo, un protector 3M orejera va a tener que siempre tener su resolución vigente de autorización del ISP. ¿Ya? Además de eso, tiene que estar recomendado o calculado según las metodologías de cálculo que también están establecidas dentro del instructivo de aplicación y según las mediciones que se obtuvieron. O sea, no saco nada con tener un elemento de protección si no sé cuánto es el nivel que estoy recibiendo. Puedo tener una pistola a lo mejor no sé, porque a lo mejor está emitiendo 88 dBA o menos, y me voy a poner una super orejera que a lo mejor no
va a estar sobreprotegiendo mi calidad auditiva. También tenemos un rango de protección, ¿ya? O sea, tengo un nivel efectivo en el oído al cual yo debo estar funcionando, que va entre los 60 dBA y 80 dBA de valor efectivo en el oído. Entonces, si yo me paso de 60 y quedo quedo en el rango de la sobreprotección, puedo estar expuesto también a otros variables de riesgo como accidente o no estar alerta en mi trabajo. ¿Ya? Y si obviamente me paso de los 80, estoy sobre 80 en nivel efectivo, porque prácticamente no me sirve ese elemento de protección auditiva. Gracias, ¿Te Edson. cubrió tu pregunta, Ellen? Sí, me queda súper claro. Muchas gracias. Ya. ¿Quién más que quiere hacer alguna pregunta? Yo por mientras, Edson, te quiero preguntar si cuál es tu experiencia. Yo creo que todos los que estamos acá, y como lo nombró por ahí uno de los colegas en las primeras preguntas que te hicieron, el grave problema que tenemos es que una vez definido el nivel de ruido, las mediciones, las indicaciones de los tapones o estos otros elementos de protección personal, es fidelizar al personal para que realmente los use, y no solamente cuando está la enfermera, o que anda encima, como decía por ahí Sebastián, que encima de ellos, porque de verdad que yo creo que es una de las cosas que más tenemos en falencia. ¿Qué nos podrías tú recomendar cómo fidelizar al personal para esto? Más que, a ver, como recomendaciones, esto es una de las partes más complejas, es llegar a que la persona desarrolle una cultura autocuidada eficiente, porque no solamente va a tener un agente, no estamos hablando acá de ruido, pero va a tener, qué sé yo, puede estar expuesto a trastornos musculoesqueléticos, a riesgo psicosocial, agentes biológicos u otros agentes químicos como los que nombraron. Entonces, ¿qué es lo que se tiene qué es lo que, a ver, suena como cliché, suena como repetitivo, pero es importante sí establecer un buen plan de capacitaciones permanentes, charlas, en donde no solamente se pase el protocolo dice esto, la normativa dice esto, y nuestros niveles son estos de acá. No, tener una cultura de autocuidado donde realmente se entienda, por ejemplo, cuando hablamos de los tiempos máximos permitidos. O sea, mira, esta pistola emite tantos niveles nivel de presión sonora, y por ende tengo tanto tiempo permitido de exposición. Entonces, ¿cuánto tiempo la uso? Entonces, conocer en el fondo bien cuál es mi proceso y no generar capacitaciones que sean como a modo genérico, que sean transversales para todo lo que ocurre en un lugar de trabajo, sino que sean bien específicas al lugar. Para eso, obviamente, se tiene que conocer el proceso, tiene que estar evaluado junto con el organismo administrador. Por otra parte, una de las cosas que son de mayor impacto dentro, por lo menos de lo que yo he visto, es la sensibilización para los trabajadores, es justamente tener ejemplos de pares, a trabajadores que le haya pasado que ya estén con un desarrollo de una enfermedad ya como la hipoacusia y que puedan dar su testimonio y decirle, mira, yo no puedo escuchar o yo tengo un rango de pérdida por tal y tal causa. ¿Ya? Esas cosas generan alto impacto y que en el fondo les muestra la realidad a lo cual yo puedo llegar si es que no llego si no tomo todos los resguardos necesarios. ¿Ya? Tener en cuenta que el elemento de protección auditiva sí, hay que usarlo porque de hecho tiene matemáticamente una respuesta que tampoco es lineal. O sea, si yo si yo tengo un elemento de protección auditiva y yo lo utilizo, aunque sea el 80% de la jornada completa, ese 20% que no lo usé se convierte casi como que no lo utilicé en todo el día. ¿Ya? Entonces, esas pequeñas cosas, esos pequeños tips hacen que también la educación al respecto sea lo que en el fondo te genera a ti un autocuidado, o sea, mayor conciencia de lo que está a mi alrededor. Y no se trata con hacerlo una vez en el año o una vez por cumplir, sino que tiene que ser permanente, ya como con todos los otros riesgos. Lamentablemente es la única forma, ¿ya? Pero sí, obviamente,
comprender, además de que el trabajador comprenda cuál es su entorno, comprenda cuáles son los riesgos reales, también tiene que ver con que la empresa o el lugar está haciendo todas las mejoras posibles también para que estas mejoras sean en complemento con todas las otras que se están realizando. Gracias, Edson. Mira, hay una última pregunta que tiene por acá en el chat, que dice, ¿qué deberíamos hacer con una persona con hipoacusia? ¿Se debería cambiar de área? Acá ¿Ah? en Chile, Sí. acá tenemos una respuesta, bueno, si es acá en Chile, tenemos que, cuando sale una persona con hipoacusia, según la normativa va a depender de, bueno, si se ingresó por el protocolo Prexur, con un programa de vigilancia de la salud auditiva, es porque alcanzó el 15% de incapacidad de ganancia, calculada estimada el rango de pérdida auditiva, o lo superó, y eso va a generar una resolución de calificación, ¿ya? La resolución de calificación va a salir por el organismo administrador e inmediatamente va a activar una prescripción de medida inmediata. Y la prescripción de medida inmediata tiene dos posibilidades. Una es la reubicación, o bien el control del puesto de trabajo con todas las medidas factibles para disminuir o que aseguren que el trabajador ya no va a estar expuesto a niveles de riesgo, ¿ya? O sea, es decir, incluso más allá del protocolo que establece que menos del 50% de la dosis máxima, ¿ya? Pero por lo general, cuando un puesto de trabajo que tiene alta exposición y cuesta buscar o controlarlo para llegar a niveles tan bajos como bajo el 50% de la dosis, claro, no queda otra que hacer una reubicación, pero eso está perfectamente normado. Pero para reubicar también tienes que tener un plan de capacitación adecuado, porque si tienes que cambiarlo de puesto de trabajo, si tienes que generar obviamente una condición nueva de operación, o bien un área donde tú sabes que a lo mejor no hay exposición de riesgo, tiene que estar obviamente evaluada. O sea, tengo que saber que aquí lo voy a meter a este grupo de exposición similar, hablando ya con términos de la regulación nacional, pero tengo que tener los resultados en mano para decir, sí, aquí puede estar y puedo hacer este cambio de puesto de trabajo. Listo, Edson. Bueno, en honor al tiempo, mira en el chat, dice excelente presentación, muchas gracias, excelente exposición. A nombre del directorio de la sociedad te doy infinitas gracias por tu presentación, que en realidad para nosotros es un gran aporte, y esperamos seguir contando contigo para próximos eventos, que yo creo que este es un tema que nosotros también desconocemos, y obviamente que es una de las aristas que debemos tener presente. Acá en el chat, María Elena Yekle, que es de Perú, me pregunta, gracias Spech, y que si puedes, tú le pusiste el correo para las dudas que tengan. Así que a todos, muchas gracias. Los esperamos para el próximo mes, que luego vamos a publicar nuestro próximo orador. Y a ti, Edson, nuevamente muchas gracias, que estén todos muy bien y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Encantado. Chao. Gracias a todos por la participación, las preguntas, y espero que les haya sido aporte, y los vemos hasta la próxima vez. Encantado de volver si me invitan. Así que pasen buen fin de semana. Edson, va a estar en YouTube, de nuestra sociedad va a estar en el canal de YouTube la presentación, y te pedimos que nos envíen por correo el PowerPoint para poderlo subir en PDF, si tú nos autorizas, a la página web. Sí, ¿Ya? Así que, listo. Que estén bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Chao, chao. Edson. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chau.